Inicia- Ya inició grabación. Ahora sí. Entonces, teo es Dios. Por eso teología es la ciencia de Dios, o sea, del conocimiento de Dios. Y la teoterapia significa Dios en mi relación haciendo un proceso conmigo, haciendo una cantidad de pasos. O sea, no todos los milagros son una transformación definitiva. Esto lo descubrí en mi propia vida. Es decir, no existen milagros que cambien las cosas de manera total. ¿Por qué? Porque si no, los discípulos no hubiesen necesitado procesos. ¿Sí? Ya que aquí llegó alguien más, entró y no lo veo. Ok, entonces, eh, si todos necesitamos un proceso, eso es lo que le llamamos terapia. Terapia significa el proceso entre salir del dolor al bienestar, de la enfermedad a la salud. Ahora, ¿por qué dices, esto sería contradictorio con la psicología? No, porque la psicología es solamente un campo de los muchos que ayudan al restablecimiento de la vida humana. Entonces, ¿quién puede conocer mejor el cerebro humano que Dios? ¿Sí? ¿Quién puede conocerlo mejor? Ahora, si Dios lo creó, si de Dios viene cada célula, cada neurona, cada espacio de nuestra vida, ¿por qué muchas veces nuestra vida espiritual es tan catastrófica? Es decir, afianza el dolor, afianza el sufrimiento, afianza la culpa, afianza, no sé qué otra palabra habría allí, el resentimiento, afianza la vergüenza, afianza el miedo o el temor. Entonces, nos preguntamos, ahora sí vienen las preguntas para ustedes, si, y en este momento, con lo que está sucediendo en Venezuela y otras cosas, pues lo vamos a ver con más profundidad. Si de Dios viene todo esto, ¿por qué muchas personas con una vida espiritual muy profunda tienen distorsionado su conexión con la realidad y consigo mismo? ¿Por qué personas que sienten una fe tan profunda, pues también son las personas que más tienen miedo, que más padecen, que más se sienten quebrantados en el momento de la enfermedad y que más les cuesta decirle, Dios, ¿qué quieres conmigo en este momento? ¿Sí? Entonces hay un desfase, es decir, mi vida emocional, mi vida psicológica, o sea, mi salud psicológica, mi salud emocional y mi vida espiritual están en caminos separados. ¿Por qué? ¿Y por qué una persona que ha creído mucho en Dios termina después buscando una terapia cuántica, alineando los chakras y ahí sí siente que su espíritu está alineado? ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? Entonces, lo primero, ¿qué es lo que sí sucede en la vida del ser humano? El dolor, el sufrimiento, la angustia, la preocupación, es un hecho real. Eso es lo primero que hay que reconocer. ¿Hasta ahora alguna pregunta? No. Entonces, si el dolor, el sufrimiento y todo esto es un hecho real, también es un hecho real el cuerpo. Porque ¿dónde insertó Dios el alma? ¿Dónde se da la vida espiritual? Sino en un cuerpo. Y si esto se da en un cuerpo, entonces el cuerpo no es otra cosa sino el mecanismo por el cual el Dios nos quiere llevar a una vida feliz. No lo contrario. Porque entonces la gente, por lo que sufre en el cuerpo, se siente desconectado de Dios, porque dice, ok, Dios, ¿por qué me metiste esto? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué esto? Entonces se sienten totalmente limitados y al sentirse totalmente limitados o confundidos, dicen, no te entiendo, Dios, no te entiendo, no te entiendo. Lo segundo, ¿de qué manera ven a Dios? La pregunta es de qué manera vemos a Dios, porque si bien es cierto que Dios es omnipresente, Dios es omnipotente, Dios es todopoderoso, también Dios, si todo lo puede, ¿por qué no me ayuda? ¿Por qué no me salva? ¿Por qué no me quita esto?
y es la parte más importante. Entonces empezamos primero por la oración de Jesús en el Getsemaní. Jesús vive una realidad. Y aquí viene el primer momento terapéutico. Ok. Viste, Carolina, que tú tenías que estar, porque tú haces buenas preguntas. Si se ha escrito, pero las haces bien. A veces siento que Dios no me escucha. Esto va a estar muy, muy, muy poderoso. Entonces, vamos a la oración de Jesús en el Getsemaní. En el Getsemaní, Jesús está sudando sangre. Dice, sudaba como gotas de sangre. Allí narran los evangelistas, narran esto. Es decir, la angustia, decía, siento una angustia de muerte. O sea, la angustia que vive Jesús es totalmente fatal. ¿Fatal en qué sentido? A él le cuesta manejarla. Sabe que Judas lo traiciona y sabe que de esa noche no pasa. De lo que está sucediendo en su entorno, de allí no se escapa. Perdón, voy a de repente salirme y utilizar un otro Wi-Fi, ¿sí? Vale. ¿Me das entrada? Sí, 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 siempre, siempre, siempre. Entonces, Jesús siente esto. ¿Y cuáles son las palabras? Le va a preguntar a Ildemar, ¿sí? Para que no se me duerma. ¿Cuáles son las palabras de Jesús en esa oración? No, le va a preguntar lo que va a usar en la boca, no los ojos. ¿Sí? Entonces, ¿qué Jesús le dice al Padre en el Getsemaní? A ver, a ver. Ok, tengo audio allí. Sí, 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 sí. Ajá. En el Getsemaní, si mal no recuerdo, le dice que si tiene que beber de esta copa, que no la parte de él, pues, que se haga Ajá. su voluntad. Vuelve a la parte final. Que se haga su voluntad. No, 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 no. Ajá. Antes de que se haga su voluntad. ¿Qué dice Jesús? Ups. Que no aparte esa copa de él. No, 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 no. Ni nada más atrás, no me acuerdo. Si es posible, Ajá. aparta de mí esta copa. Vamos a quedarnos hasta allí. El resto del proceso. Ok, Entonces, ahí es donde quería tu participación. ¿Por qué? Porque conozco ok. tu vida pastoral. Entonces, Gracias. dice, aparta de mí esto. ¿Qué ven allí? Lo primero, Jesús está viviendo la negación. Dice, no quiero esto, no quiero, no quiero, no quiero. Hay alguna manera, yo sé que tú puedes, quítamelo. Entonces, si esto no es mentira y está escrito en los evangelios y está escrito en todos, Jesús dice, aparta de mí este cáliz. Ujú. Aparta de mí esta bebida, este trago amargo, este cáliz, es decir, este trago amargo. Entonces, Jesús humanamente que está diciendo, quisiera que esto no pasara. ¿Sí lo ven? Ujú. Quisiera que esto no pasara. Entonces, cuando uno entra en oración con Dios y cuando está hablando con Él, esto es sinceridad, es decir, esto es lo que siento, quisiera que esto no estuviera pasando, quisiera todo esto. Y ahí viene la segunda frase, pero que se haga tu voluntad. Que se me olvide. Cuando Jesús hace esto, pasa de la negación a la aceptación. Pasa de la negación a la aceptación en el mismo momento. Es decir, esto es lo que genera la vida espiritual. Lo que sucede en mi cerebro y esta área del cerebro que se activa cuando hay angustia, cuando hay depresión, cuando hay dolor, cuando hay ansiedad, es la misma que se activa cuando hay Ujú. felicidad, cuando hay sosiego, cuando hay gozo. Entonces, cuando sucede eso, el cerebro no puede hacer ambas cosas. Y esto es lo que llamamos teoterapia, es decir, reconocer que
en lo que me está pasando, es algo a lo que yo me puedo negar a sentir en ese momento, o negar que suceda, o negar que sea una realidad en mi vida, ok, eso es válido. Ahora, ¿qué sucede después? Después viene la aceptación. Yo me siento que si estuviera como hablando solo, así que activen las cámaras para no sentirme tan... Los que ya la activaron la bien, pero los demás si las pueden activar es mucho mejor. ¿Sí? Me hace sentir como que si hubiera 3 cuadros nada más, lo de Ildemar, Carolina y Carolina Linares. Entonces, este switch nos hace pasar de un estado al otro. Y esta es la llave de la oración. La llave de la oración que hace que este lugar que está activado por la angustia, por um, por la depresión, por la ansiedad, por el miedo, ese lugar que está activado pase y se active con lo otro. Entonces, el cerebro no puede estar angustiado y feliz a la vez. Y como no puede estar angustiado ni feliz, ¿qué sucede? O hace una cosa o hace la otra. Por ejemplo, Carolina Urdaneta, ¿sí? Te voy a colocar como ejemplo hoy. Tú me dijiste que te sentías hoy un poco, ya va, para buscar el chat. Estoy angustiada. Ok, perfecto. Yo quiero que, yo quiero que cierres los ojos y, y pienses en eso que te tiene angustiada, que es todo lo que está sucediendo, me imagino, ¿cierto? Quiero que sientas los temblores y que revivas las imágenes que quizás ves en TikTok o que ves en otras redes y que te preocupan más. Los niños diciendo, mamá está morida, los niños diciendo, mi mamá murió, eso, ¿ok? Quiero que lo revivas, quiero que lo sientas allí y ese pesar que se activa, quiero que lo sientas en tu corazón. Quiero que sientas cómo eh, las emociones de, de pesar, de impotencia, de indignación sentimental por no poder transformar la realidad y por lo que se está viviendo. Ahora yo te pregunto, si siente eso y siente cómo tu corazón se arruga, ¿no? Y ahora te pregunto, eh, ¿cuáles son los pelos más largos del cuerpo? Mire cómo le cambió la cara. Viste que el cerebro no puede hacer una cosa, su cara tiene una y le pregunta otra cosa. Ese switch sucede en nuestro cerebro. Yo no puedo, te llevé y de una vez, y hacías así. Y te pregunté cuáles son los pelos más largos y de una vez yo no sé cuál de todos imaginaste, ¿no? Generalmente dicen que los de la nariz, porque uno habla el pelito de aquí y aprieta la colita, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? El cerebro no, a estas dos cosas no las puede hacer. Y esto sucede cuando tú pasas de la negación a la aceptación. Es decir, esto que está pasando es real y no lo puedo evadir. Así que salgo. Jesús terminó su oración y ¿qué le dijo a los discípulos? Vámonos. O sea, no dijo, oye, podemos ver si nos ocultamos, vamos a ver si nos escapamos, yo puedo durar un tiempito más predicando, yo puedo hacer otros milagros. No, Jesús dijo, vámonos. Ese paso a la determinación hace que el cerebro salga del terror y empiece a crecer. ¿A crecer cómo? En la aceptación. Empieza a generar recursos. Eso es lo que genera recursos. Cuando tú estás en la negación y vives lo que estás viviendo, el cerebro no genera respuestas. Y como no genera respuestas, empieza a tener decisiones torpes. Pum, 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 pum. Y es cuando tú dices, ok, ¿por qué? Si a pesar de que bueno, intento hacerlo, pero si estás en negación, tu cerebro no tiene claridad. Y como no tiene claridad,
no toma decisiones. Entonces, ¿qué hace Jesús? En el Sanedrín, responde lo que tiene que responder y se da cuenta que no tiene otra cosa que hacer. Ahora, ¿qué dice uno? No, pero es que será Dios. Ahora si cambiamos la pregunta y decimos, pero es que era humano, o sea, si le dolía lo que... Entonces, lo que sirve para decir, oye, no, es que él la tenía más fácil, él sabía, no, él sentía, y si le decimos, y si desde el cielo Jesús, o sea, papá Dios nos dijera, no, pero es que era humano, y como era humano, pues, entonces, el primer paso para dar salud mental es la aceptación. Es decir, si yo voy a una entrevista de trabajo, si yo voy a resolver una situación, si yo paso no sé, estoy haciendo algo que requiere un desafío, si yo estoy enfrentando una dificultad, yo puedo decir con profunda sinceridad y autenticidad, no quiero esto. Sin embargo, lo voy a enfrentar. Ese switch te da de una vez, dispara los recursos que necesitas. Disparar esos recursos es lo que hace que tú empieces a tomar decisiones un poco menos erradas y un poco más acertadas. La asertividad viene de que tu cerebro tiene claridad. Cuando tú estás en negación, el cerebro reduce esos recursos, los limita, los recoge y los pasa para otro lugar. ¿Y qué activa? Activa la respuesta instintiva y empiezas a actuar por instinto. Allí empieza la primera terapia. La primera terapia es, o sea, tengo temor, tengo miedo, esto no me agrada, esto tiene... Eso, reconocerlo, espectacular. Eso es lo mejor que le puede pasar. Y el problema no es que tú en tu oración con Dios, cuando estás en terapia con Dios, porque eso es terapia con Dios, tú no le digas, no, es que Dios mío, es que tú me mandaste esto y perdón porque no quiero, y entras en culpa, ¿ves? Si tú estás pasando por una circunstancia difícil y empiezas a decirte, Diosito, perdóname porque yo rechazo esto, perdóname por rechazar tus designios, perdóname, pero es que yo no quiero, pero es que yo no quiero, pero es que yo no quiero, y Dios mío, perdóname por rechazar, perdóname por no apegarme a tu plan, perdóname, ¿qué estás alimentando? La culpa. Y esa oración es falsa. ¿Y por qué es falsa? ¿Por qué? Porque tú no estás enfrentando la realidad, no porque tú seas hipócrita. Esa oración es falsa. ¿Por qué? Porque tú no estás alimentando la confianza y la seguridad para salir adelante. Tú estás alimentando el miedo, la inseguridad, la incertidumbre para vivir en tu estado de miedo. Son dos cosas muy diferentes. ¿Qué estamos alimentando? Entonces, pregúntense eso por un momento. ¿Y qué alimento yo en mi oración? ¿Qué sentimientos y qué miedos alimento en mi oración? Respondan eso a través del chat, ¿sí? Miren su oración personal y pregúntense, ¿qué estoy alimentando yo en mi oración? ¿Alimento el miedo, la inseguridad, la desconfianza, la incertidumbre, la vergüenza, el autodesprecio, la desvalorización? ¿Qué alimento yo en mi oración? Todo eso. Quedó un poquito, pero yo creo que, pues en mi caso, a mí me persigue la culpa. Es decir, si algo, yo estoy orando y algo no me salió bien y estoy orando por algo, yo siento que, pues, algo hice mal y me siento culpable. Ahí está. Justamente Ujú. allí cabe esta pregunta. Es decir, yo estoy haciendo algo y si no me sale de acuerdo a como espera, hice algo malo. Entonces, mi oración, no es, imagínense a un Jesús diciéndole, papá Dios, que hice mal para que me mandes para la cruz. Yo quisiera que esta gente creyera, yo quisiera que ellos hubiesen entendido, yo quisiera que no me hubiesen rechazado, y que me hubiesen acogido, pero no,
O sea, esta gente me desprecia. Y entonces que Jesús le dijera, ¿qué hice mal? Y por eso es tan valioso lo que tú aportas, Carlos, porque ahí es donde tú dices, ok, hice algo mal. Y allí entra la mentira. Entra el ego, afianza. Cuando en nuestra oración no entra Dios, sino que entra el ego, nosotros no le estamos orando a Dios. Estamos hablando con nuestro propio ego. ¿Y el ego qué dice? Dice eso que fue tan iluminador que dijo Carolina. Es decir, ¿qué estoy haciendo mal? Y de una vez, entonces tú estás viviendo una circunstancia y la estás resolviendo y estás intentando que te salga bien y no sale bien y empiezas de una vez el ego a responderte la oración, no Dios. Y cuando tú no te esperas a pasar, a hacer el switch de la negación a la aceptación, el que empieza a responder la oración no es Dios, es el ego. Y cuando el ego responde alimentando la angustia, el desprecio, la culpa, la recriminación, todas estas cosas. Yo creo que es tanto así que uno llega a ser hasta en momentos de situaciones difíciles de salud y eso, promesas que, Que no va a cumplir. que es un auto, no, y que es un autocastigo. Esa, Porque en una oportunidad lo hice. Yo hice una promesa, yo tenía una situación de salud, hice una promesa de dejar la persona que yo más quería en ese mundo, de no buscarla más para que Dios me diera la sanación, porque yo sentía que de alguna manera no estaba pues actuando de forma correcta y dejar libre y que yo tenía que dejar libre a esa persona. Mira hasta dónde llegó mi mente. O sea, yo sentía que yo le estaba haciendo daño a esa persona y así sucedió y el daño que me hice fue y sufrí muchísimo porque no fue nada, eso no fue nada fácil para mí, pero era también porque había como, tenía un encuentro equivocado entre lo que me habían enseñado, pues un grupo en el que pertenecía, donde la culpa, o tal vez yo lo malinterpreté y lo convertí en culpa, pero hasta ahí llegué. Y era el ser, y me sacrifiqué, no me sacrifiqué, o sea, le hice daño hasta a la otra persona porque esa persona nunca supo de mí, pero era yo haciendo eso, o sea, era yo haciendo esa promesa, que si Dios hacía eso en mí, eso era lo que iba a pasar porque ok. para salvar a la otra persona, porque yo no quería que la otra persona se enfermara. Ok. Ahora, Sí, ¿quién hizo eso es terrible. ¿quién hizo la promesa, Carolina? Aquí pedimos ahorita a la presencia del Espíritu Santo, porque vamos a pedirlo, ¿verdad? Y te preguntas, ¿quién hizo la promesa? Para por un segundo, porque lo que estás diciendo le va a ayudar a todos los que están oyendo, ¿sí? ¿Quién hizo la promesa? ¿Tú o el ego? El ego, Exactamente. Y ahí está la diferencia. pero en ese momento no sabe, o sea, es difícil reconocerlo, sí, es importante reconocerlo. En ese momento obviamente no tenía ni idea, sí, Claro, no no, tenía. no es para que te culpes, está maravilloso. Tu participación lo que hace es expandir el tema por el camino correcto. Es decir, cuando yo estoy en diálogo con Dios y alimento una mirada, ¿verdad? Recriminadora o etcétera, o de culpa o de vergüenza, y yo para sostener, para alimentar y para preservar ese miedo, porque él se cuida de sí mismo, emito una promesa que no puedo, o que culpo, que me va a costar mi felicidad. ¿Quién está emitiendo la promesa? El ego, porque el ego está protegiendo un miedo, porque si no hace la promesa, el miedo desaparece. El miedo ya no está. Y esta es la terapia de Dios, es decir, a la luz de Dios, ¿con quién estoy hablando? ¿Quién me está respondiendo? ¿En qué se está basando mi diálogo? Entonces, la terapia de Dios tiene como primer lugar activar la zona del reconocimiento y no la de la culpa. Entonces,
vamos, con permiso de usted, yo voy a estar bebiendo, pero no para emborracharme, sino para hidratarme, un juguito. Cuando Adán y Eva, en estos días hubo un chiste, gracias a lo del ejercicio que hice con Carolina, si estamos hablando de la culpa voy a hablar, dicen que si Adán y Eva hubiesen sido chinos, nosotros estuviéramos en el paraíso. ¿Y quién lo ha visto? Ahí ¿ya lo vio? Sí, dicen porque no se hubiesen comido la fruta, se hubiesen comido la culebra, que no comen de todo, ¿no? Ok, entonces, Adán y Eva cometen la falta de romper con la única restricción que Dios le había puesto. El ego les miente, la figura de la serpiente es la misma del ego, ¿no? Ese diálogo engañoso que nos lleva a... Entonces, ¿qué sucede en primer lugar? ¿Por qué no pueden vivir en la creación de acuerdo como Dios les permite? Porque ellos no respetan los límites. Dios le puso un solo límite y no lo respetaron. Solo fue un límite. Y cuando yo no puedo vivir reconociendo mis límites, yo me creo Dios. Entonces, o sea, vive en tu propia creación. Y eso fue el resto de la historia de la humanidad. Vive en tu creación. Y en esa creación, ¿qué sucede? Hay odios, resentimientos, violencia, hay todo esto. Pero vuelvo a lo de Adán y Eva. ¿Qué sucede con Adán y Eva? Cometen la falla. Dios sale, que quería caminar con Adán, dice que Dios se paseaba con Adán en el Edén. Y le dice, ¿para dónde está? Y él dice, estoy aquí escondido, ¿verdad? Vamos a ponerlo de esta manera, ¿sí? Estoy aquí escondido porque estoy desnudo y me dio vergüenza. Es decir, apareció el ego. Apareció el ego dentro de él. Y le dice, comiste del fruto del árbol prohibido. Y le dice, la serpiente, la mujer que me diste, y empieza a pasar la culpa a otro, a otro. ¿Por qué? Porque no hay reconocimiento. O sea, él le pregunta, ¿y qué hice? Él no le dijo, metiste la pata, confié en ti, qué malo eres. No pasó eso. Él le hace una pregunta muy natural, muy de adulto, y él responde como un niño. La culpa fue de, y le preguntan a él y dice, no, la culpa fue de, y no había un chino ahí que se comiera las serpientes, porque si no, pues acabamos con el último culpable. Bueno, entonces aparece la figura del ego, ¿sí? Que es la división. Es el primer pecado, digamos, el primer pecado, el pecado traduce a falta. La primera falta que vive la humanidad en Adán y Eva no es no es la desobediencia a Dios, no, es creer que podía vivir sin Dios, separado de Dios. ¿Ven la diferencia? Cerca de Dios hay armonía, fuera de Dios hay destrucción. La separación, ¿verdad? Es la primera. Entonces, ¿qué es lo que Dios le dice? Ok, si, ya es tu elección, si tú quieres estar conmigo o no. Allí le suelta todo el albedrío. Entonces, los puntos importantes. En primer lugar, si Adán dice, sí, efectivamente lo dice, él permanece en armonía. ¿Por qué? Porque el reconocimiento les lleva a tener una conversación con Dios sincera. Pero él al evadir, como igual con Jesús cuando dice, aparte, él está intentando evadirlo. Dentro de su corazón intentó evadirlo por un instante. ¿Qué es eso? ¿Eso qué significa? Que esos sentimientos de evadir son normales, son naturales. Entonces, cuando aparecen en nosotros estos sentimientos, aparece lo que dijo Carolina. Entonces, de una vez busco un mecanismo que afiance la culpa, que genere castigo. ¿Qué sucede con Dios? Que si yo vuelvo a la relación, yo no necesito otro mecanismo. No necesito una mentira para crear una vida con dolor y una vida con sufrimiento.
¿Sí me explico? Ok. Primer paso, aceptación. Segundo paso, conexión. Mientras más conectado con Dios no me siento más miserable y más basura y más cucaracha. Mientras más conectado con Dios me siento más en armonía, en equilibrio, reconociendo los límites. Vamos a ver quién llegó. Ok. Viste, Carolina, que esto está espectacular para ti. Tienes buenas preguntas. ¿Cómo logro esa conexión? Primero, reconociendo, hay tres mentiras del ego. El ego tiene tres mentiras y todas tienen que ver con Dios. Vamos a ver quién más llegó. Ok. Entonces, el ego tiene tres mentiras. Que yo estoy separado de todos. Y es mentira. Separarme es la primera mentira. Que yo estoy separado de la vida. Que mi vida no tiene nada que ver con la vida en general. Es otra mentira. Y la tercera, que estoy separado de Dios. Y la cuarta y última, que estoy separado de mí mismo. Y eso es lo que es división. Diabolos significa división. La palabra diablo viene de dividir. Entonces, la conexión viene, en primer lugar, del reconocimiento. Reconozco que eres necesario en mi vida. Y reconozco que sin ti no puedo vivir en armonía. Y reconozco que tú me das la oportunidad de usar mis recursos. O sea, Dios no es mágico. Dios lo que da es recursos. Te permite activar los recursos. Oh, están llegando más gente. Entonces, ¿qué sucede cuando Dios te da recursos? Empiezas a sentirte rico, empiezas a sentirte inteligente y empiezas a sentir que la vida no está contra ti. Y en la conexión, yo tengo una conversación con Dios. Esta conversación, aquí hubo alguien que entró y se salió. Entonces, en esa conversación viene la respuesta de Carolina. Yo creo esa conexión con una relación. ¿Por qué funciona la terapia bien con algunos psicólogos y con otros no? Porque hay una buena relación. O sea, si no hay una relación de confianza, allí no hay nada que hacer. No importa si es el mejor. Ahora, ¿cuándo funciona la conexión con Dios? Cuando realmente lo que hay siempre frente a él es confianza. Y allí viene la llave. ¿Cuál es la llave? Hay un plan. Esta es la parte más bonita de, de, de la confianza. Y es que yo recuerdo que después de que de lo del disparo en la boca y ya empecé a trabajar y ya estaba de nuevo, yo tenía una librería y de repente escuché una canción de Lily Goodman que dice, y al final será mucho mejor lo que vendrá, es parte de un propósito y todo bien saldrá. Entonces, cuando ella decía, es parte de un propósito y al final será, entonces empecé a confiar. Yo decía, detrás de todo esto, ¿qué hay? O sea, después de haber pasado por el cáncer, después de haber renunciado al ministerio sacerdotal, después de haber perdido a la persona que amo, después de haber de fracasar en los negocios, después de tantas cosas, yo dije, ¿y qué hay detrás de todo esto? Y escucho esta canción y me provoca decir, nada, no vengas con más. Entonces, ¿qué sucede? Allí empiezas a confiar a que hay un plan. Y cuando hay un plan, tú lo que haces es seguir el proceso. Tú no necesitas conocer el final, tú necesitas conocer el siguiente paso. Y Dios solamente te da
de manera inmediata lo que necesitas conocer ahora. Eso genera la conexión, es decir, dependo de ti. Sé que en ti hay una ruta, hay un camino y hay un propósito. Y yo camino agarrado de la mano. ¿Para qué? Para completarlo. Y con eso conozco mi primer paso. Y mañana conozco el siguiente. Y el mes siguiente cada paso. ¿Respondo tu pregunta, Carolina? Ok. Ahora eso da confianza. Y cuando... Me gustaría decir algo, Jonathan, perdón que te interrumpa. Dime, Keila. Keila. Hemos hablado y siempre te he dicho que soy una persona bien reservada y aguantona hasta que ya reviento. Y con respecto a lo que estábamos hablando ahora, yo siento que la única persona con la que siempre me he desnudado metafóricamente es con Dios. Yo me voy cerca de mí, hay un bosque y yo me siento, ese es mi lugar de llorar. Yo voy sola, me siento, empiezo a gritar todo lo alto que puedo y le digo, Dios mío, ya yo no puedo más. Haz un cambio tú en mi vida porque yo no puedo. Yo necesito que tú cojas el timón de este barco porque yo no sé qué rumbo tiene y a dónde va. Y yo siento en esos momentos que, que me está escuchando, que Él está ahí. Y la verdad sí me ha servido de mucho. Todas necesitamos esa amistad con Dios, sí o sí la necesitamos. Ok, Keila. Vamos contigo. Imagínate por un momento lo que ya has hecho. Diciéndole a Dios, ok, agarras tú el timón. O sea, cambia, no recuerdo la palabra que dijiste, ¿no? Cambia mi vida. Y si Dios te dijera, yo te entrego el timón, porque confío en ti y porque el cambio lo puedes hacer tú. Yo te sostengo, te escucho, te acompaño, te guío. Ya no cargues con las cosas, pero tú tienes que soltar. Tú eliges soltar y yo te sostengo, no te vas a caer. ¿Cómo sería eso? Keila, aló. Ok, entiendo. La verdad creo que no sabría. Y ahí es donde viene la terapia de Dios. Es decir, en mirar el paso de hoy. ¿Qué tengo que cambiar en mí hoy para que no me sienta, para que en mi próxima oración no diga lo mismo? Mi oración sea otra, ¿sí? Mi oración no sea, o sea, nunca van a faltar, los problemas son parte de la vida, las dificultades, etcétera. Pero si siempre, cuando te encuentras con él, tú ves un patrón, y de la misma manera, como tú lo ves en otras cosas, tú vas a ver un patrón. Mi oración con Dios es esta. ¿Tú te desnudas? Sí. ¿Tú le muestras tu corazón? Sí. Y el resto del camino, ¿quién lo conduce? ¿El ego o Dios? Porque si es el ego, afianza tu dolor. Pero si es Dios, empieza el cambio. ¿Sí? ¿Alguien tiene una duda con respecto a lo que le estoy comentando? Porque esto es para todos, todos pasamos por allí. Porque mira, la primera vez que yo hice coaching fue coaching transaccional. Fue un círculo así. Estaban varios profesionales de diferentes áreas, habían más de 12 personas, sí. Qué curioso, eran 12 personas. Ahora sí. Entonces,
dijeron que cada uno imaginara algo difícil de su vida. En aquel momento para mí, de una vez apareció cuando tuve cáncer. Era lo más fresquito que podía recordar para aquel momento. Y otro dijo, no, yo cuando era niño nos mudamos de Panamá a Venezuela y en Panamá yo tenía juguetes y en Venezuela no. Y le hicieron una terapia, imaginó, jugó y cerró su ciclo. Otro dijo, no, yo tenía un problema con una monja que cada vez que nos equivocábamos, ¡pum!, nos pegaban y nos daban con una regla de madera. Y entonces esa mujer se armó de valor y le dijo, monja, idiota, ¿por qué me haces esto? Y se hizo su catarsis. Cada uno. Cuando llegaron a mí, yo me quedé de último. Cuando yo me quedé de último, porque yo sabía que yo iba a soltar una bomba. Y cuando yo iba a soltar esa bomba, me dijo, ¿cómo se siente? Me dijo el coach y psicólogo, porque era un psicólogo gestal. Yo le dije, cansado. Venía de luchar contra muchas dificultades. Y me dijo, ¡hipócrita! Y lo gritó frente a todos. ¡Hipócrita! Y yo me quedé un poco, dijo, hipócrita, ¿cómo tú crees que vas a ser superior a Dios? Y yo dije, ¿pero qué tiene que ver esto? Me dijo, si el Hijo de Dios, el que caminaba sobre las aguas, hacía milagros, hacía ver al ciego, oír al sordo, hablar al mudo, hacía de todo, paralítico. Cuando vino desde el Padre acá, se buscó 12 personas para que lo ayudaran. ¿Quién eres tú para no pedir ayuda? Allí me di cuenta que yo estaba cargando con algo que Dios no me había puesto. Y era una vida sin pedir ayuda. El ego me llevaba a cargar, porque de esa manera sentía, afianzaba mi culpa, cargando cosas y cargando cosas. El ego me llevaba a decir, si pides molesta, si pides falla, si pides todo esto. ¿Y qué fue lo más liberador? Reconocer que tenía que pedirle a Dios. Me daba pena hasta pedirle a Dios. Y otro día en oración sucedió igual. Yo decía, ¿cómo me va a costar pedir? Claro, hay indicadores de esa vida. ¿Y dónde viene? Ahí está la terapia de Dios. La terapia de Dios es que tú te encuentras con un quebranto, con una circunstancia, y de una vez usas lo que Dios te dio como recurso para resolverlo. ¿Y es cuál? La razón, la conciencia. Y usas la conciencia para decir, ok, ¿por qué me cuesta pedir? Y me acordé de que mi papá era bien tacaño. Ah, ok, ¿qué me decía mamá? No pida, no pida, usted resuelva su vida, usted salga adelante, usted hágalo. Entonces, ¿cuándo Dios rompe con eso? Cuando yo me doy cuenta que a Dios sí le puedo pedir porque a Él no le falta nada. Yo le puedo pedir las veces que necesite, porque si le pido, a Él no le va a faltar. En cambio, a mi papá sí pensaba que si me daba más de lo que Él tenía en sus planes, en su mente, a Él le iba a faltar. Ese cambio trae pero lo hice con Dios. Y al hacerlo con Dios, viene el alivio. Entonces, cuando uno carga con muchas cosas, ¿verdad? Viene el mecanismo terapéutico espiritual. ¿Y cuál es? Es lo que hace Keila. Keila desnuda su vida, su alma, ¿verdad? Y justamente en ese momento te preguntas, ¿por qué yo lo estoy viviendo de esta manera? Y revisas, ok, es que a mí me ha costado pedir siempre. Es que yo siempre tuve que resolver. ¿Y qué dice en ese momento? Papá Dios, ahora yo dejo que ellos resuelvan. Ahora cada uno carga con su carga. Ahora confío en el proceso. Ahí está la terapia de Dios. Es decir, la oración con Dios, si no tiene conciencia, realmente no tiene fruto. No tiene fruto y no trae consuelo, no trae paz. ¿Por qué? Porque tú oras y yo recuerdo algo que viene como la tercera parte de todo esto, ¿no? Y es que la confianza en Dios
es lo que menos se experimenta en la vida espiritual y es lo más terapéutico que hay. La confianza en Dios, repito, a mí me cuesta mucho soltar mis cargas. Entonces, qué bueno, Yaimala. ¿Por qué cuesta? Porque no confiamos en Dios. Porque ahí es donde dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. ¿Qué nos estamos dando cuenta? Que no tenemos fe. Y que nuestra fe no la llevamos nosotros, la lleva el ego. Entonces, yo confío en ti, Dios. Pero cuando le decimos yo confío, es decir, yo confío que tú vas a resolver. Y no es yo confío en ti y que yo lo voy a hacer. Que tú me guías, me sostienes, tú me alivias en el quebranto, tú me consuelas, pero esta responsabilidad es mía. Entonces, cuando hablamos de confianza, yo recuerdo cuando hacíamos los exorcistas, cuando hacíamos los exorcismos, pensábamos que eran como las películas, ¡Sal! ¡Dice un nombre! ¡Fuera! No servía, no funcionaba. Yo decía, pero vamos a ver si grito más fuerte sale más rápido el demonio, ¿no? Hasta que un día, en el nombre de Jesús, dime quién eres, qué quieres. Y ¡pum! El demonio se rendía. Entonces uno dice, ¿cuál diferencia hay entre dime quién eres? Y en el nombre de Jesús, dime quién eres. O sea, si yo siento a Dios, mi voz, mi tono de voz es irrelevante. Es irrelevante. Y eso es la confianza. La confianza es que tú te das cuenta que la angustia, la desesperación, la ansiedad, el dolor, la sobrecarga, la culpabilidad que le pones a un hecho y a un momento de tu vida es irrelevante cuando tú tienes confianza. Es irrelevante. El acento que le pones es irrelevante. ¿Por qué? Porque cuando tú confías, tú te quiebras y dices, Dios mío, recuerdo cuando llegué acá, todo desconocido, no encontraba soluciones, no. Yo le decía, Dios mío, dime por dónde, por dónde, por dónde. Pasaron varios meses, pasó, y un día yo me di cuenta y dije, ya entendí, Dios. Tú no me decías por dónde, tú lo que me decías es, permanece. Me di cuenta que por donde había caminado estaba bien. Solo me hacía falta más confianza. En aquel momento se me salían las lágrimas y yo decía, pero yo no sé, ¿por dónde? ¿Por dónde? Y después me di cuenta que no es que él me tenía que decir por dónde, era que tomara la decisión y confiara en él. Que tomara la decisión y confiara en mí. Ok, hasta ahora, llevamos una hora completita. Nosotros los cubanos estuvimos muchos años alejados de nuestro Padre Celestial. Sí, eso es verdad. Yaimara en esto y conocerlo nos da, es un proceso, ¿no? Por eso también todo esto no es para culparse ni para señalarse. Está muy, muy, muy lindo lo que dice Yaimara. Ahora vamos, después de esta hora, a entrar en lo que sucedió en Venezuela, por ejemplo. 2 terremotos, uno con otro. Y yo veía, de una vez salieron unos diciendo, no, que la fiesta de San Juan el 24 de junio, moviendo un santo y no sé qué, y eso trae la ira de Dios. En Brasil, cuando hubo el carnaval, sacaron unos diablos y después hubo un incendio y, esa es la ira de Dios. Entonces, pero lo que no nos damos cuenta es que en ese terremoto, en ese incendio, en esa, no sé, en ese tornado, en ese huracán, en ese tsunami, cualquier desastre que haya, hay gente inocente. O sea, el tsunami, el terremoto, no elige solamente a los que le bailaron a San Juan. No, porque si no, pues, ¿verdad? Y aquí Aymed tiene buena experiencia porque ha trabajado en grupos de protección civil. Allí hay gente que uno dice, ok, ¿cómo aquí Dios se equivocó? Bueno, tío,
con respecto a eso, pido la palabra. Yo soy fiel creyente de que cada cosa que pasa no es que venga por mal, sino que todos necesitamos conseguir un culpable. Yo siempre he creído que las cosas que pasan tienen un propósito para mejorar. En este caso, considerándolo, pensándolo, yo creo que fue como un tiempo, un stop a las discusiones, a la política, a todo, sino fue más un llamado de atención a la unión. Y se logró, porque todos aquellos países que estaban en discordia con nosotros, todos aquellos que en algún momento estuvieron inamistados con nosotros, fueron los primeros en llegar. Entonces, lejos de ver la parte mala, hay que ver que sirvió para unificar, sirvió para ayudar y sirvió para despertar esa parte humana, esa parte bonita de todos. Es difícil, no es fácil, y las personas creen que es fácil decir, no, ese es su trabajo y tienen que hacerlo. No, no es fácil, porque es difícil tener que ver, porque tú te imaginas a tus hijos, tú te imaginas a tu familia, tú te imaginas a tu mamá, a tu hermano. ¿Qué pasaría si fuera mi familia? Ese es el lado de la historia que nadie cuenta. Entonces, es fácil burlarse, es fácil culpar, pero ajá, ¿qué estás haciendo a favor? Estás criticando. ¿Cuánto ayudaste? ¿Cuánto diste para demostrar ese Cristo que tú dices que es más grande que los dioses que los demás tienen? ¿O qué estás haciendo tú para demostrar que tu religión tiene la fortaleza para levantar a aquellas personas? Ok, vamos derechito para allí precisamente. Entonces, lo que dice Aymed conecta con mucho. De la crítica nace el ego, pero también de la religión nace el ego. De una mala fe, el ego también se alimenta. Entonces, vamos con lo siguiente. El terremoto, un huracán, etcétera. Y sale una respuesta para tapar un hueco que las personas no quieren reconocer. ¿Cuál es el hueco? El hueco es que no conocen a Dios. Y no lo conocen realmente. ¿Por qué? Yo estaba de viaje, estaba manejando y durante toda la semana estuve loco por llegar para hacerlo. Y por el camino iba con otro muchacho, él es adventista o no bautista, de no sé qué denominación, y ponía su música y después dijo, pongo una predicación. Y en medio de la predicación puso eso y apareció el, el pasaje de Elías, y en el pasaje de Elías, en ese pasaje sucedía que después el predicador, el pastor decía, bueno, ahí estaba Dios probándolo. Dios estaba pesando su corazón y estaba probándolo. Y yo le dije, páralo, allí corta. Hasta allí yo te acompaño en toda pero aquí para mí hay un error. Y lo siguiente, si Dios conoce a Carolina Urdaneta, ¿sí? Si la conoce, si sabe que un terremoto le va a partir el corazón por la mitad, Dios, si sabe cómo te vas a poner, te vas a angustiar. Dice, bueno, voy a mandárselo a ver si de verdad se pone así. Eso se llama sadismo. Eso es sadismo. Y eso no es Dios, en primer lugar. Lo segundo, en medio de la oración, yo estaba consternado, porque, o sea, es mi pueblo, es mi país, es mi gente, son las imágenes, es los testimonios, es las situaciones, es la limitación. Entonces, en el pasaje de Elías, me lo sabía de memoria. El pasaje de Elías yo me lo sabía de memoria. Y Elías, después de hacer el sacrificio, Dios se muestra y llega y le pasa cuchillo a 400 baales, y después la reina lo busca para matarlo y él se tira a morir. Primero muy machito, decía nuestro profesor de Biblia, decía muy machito cuando se siente empoderado, y ahí sí le pasó cuchillo a 400, pero cuando la reina lo buscaba dijo, no, pues yo no soy mejor que mis padres, quítame la vida. Esa fue la oración de Elías. Y Elías es el profeta de los profetas en la antigüedad, en el mundo judío. Él se tiró a morir. Apareció un ángel y le dijo, hey, párese. Había un pan y agua. Le dijo, levántese y come, que el camino es superior a su fuerza. Y Dios se te va a mostrar. Entonces, vino un terremoto y no estaba Dios.
Y ahí encontré la respuesta. Y yo hoy estaba en la iglesia y recordaba todas estas palabras. Yo decía, yo sé que tú no estabas en eso. Tú estabas en el rescatista que le dijo, agárrese y lo saco. Aguante. En el papá o la mamá que estaba allí, ahí estaba Dios. Porque Elías, hubo un terremoto y ahí no estaba Dios. Hubo un huracán y no estaba Dios. Hubo un montón de circunstancias y allí no estaba Dios. Entonces, ¿dónde estaba Dios? Y yo allí fue, y yo lo estuve meditando mucho, mucho, mucho. Y entonces yo dije, Dios, tú no estabas en eso. O sea, esto es un hecho natural, es una circunstancia, pero tú no estabas allí. Tú estabas en todos aquellos que sí se mostraron. En ese pedazo de pan y ese vaso de agua que levantó Elías, allí estaba Dios. Entonces, allí aparece, eso es lo que es terapia de Dios. Cuando tú ya no buscas cómo alimentar la culpa y cómo distorsionar a Dios, sino cómo clarificarlo. O sea, si Dios es amor, ¿cómo puede ocasionar esto? O sea, tú cuando haces terapia de Dios, tú no buscas alimentar al ego, tú buscas clarificar el Dios amoroso. Dime, Ildemar. Quería comentar algo, ¿no? Si bien es cierto, son eventos adversos y es la naturaleza, ¿no? Pero existe también el conocimiento técnico, científico, de cómo nosotros podemos evitar la humanidad, pues a través del cuidado y el reconocimiento de la naturaleza, también en la planificación territorial. Y mi impotencia más grande en ese instante era eso, pues yo reconocía que era un evento natural, que como tú lo acabas de decir, allí no estaba Dios, Dios estaba en las personas y en cada rescatista, pero mi impotencia era si hace más de 20 años hubo un deslave, sabe que estamos sobre abanicos aluviales y ¿por qué vuelves a construir allí? O sea, muchos de los edificios que se cayeron fueron construidos por el gobierno en el mismo sitio que no está permitido. O sea, geotécnicamente no se debe construir allí y volviste a construir allí. O sea, esa era mi rabia. Siento que si hay cosas que podemos mitigar, que se pudieron evitar menos muertes. Es evidente que el doblete sísmico fue una tormenta sísmica realmente, porque fue un choque de onda en diferentes sentidos y independientemente de la estructura, así fueran sismos resistentes, se iban a caer sí o sí, ¿ok? Pero se apartó de la idea mi impotencia venían y mi tristeza y el dolor era ese, y yo decía, ¿por qué volvieron a construir allí? Lo otro que a nivel científico, cada 50 años, la Tierra va a crear su movimiento natural. Entonces es conocer desde esa parte eh, científica lo que es la naturaleza, con reconocer lo que es la creación de Dios y cómo se comporta. O sea, para eso lo estudiamos, ¿no? Y en función de eso, respetar qué se puede y qué no se puede. Y en esa medida, bueno, se hubiesen evitado muchas muertes. Sí. Entonces, cuando tú ves el conocimiento sin conciencia, tú ves personas científicos diciendo barbaridades, tú ves políticos diciendo barbaridades, tú ves esto. Entonces, ¿para qué sirve eso? La terapia de Dios consiste, primero, como te decía, salir del estado de negación y evasión, reconocerlo. O sea, el primer paso es el reconocimiento. Reconozco mi estado y lo haces como lo hace Jesús. Jesús dice, estoy que me meo del miedo. Ok. Aparte, pasas a la aceptación. Luego, en el segundo, empiezas a ver la contradicción. O sea, de a quién estoy yo alimentando en mi oración, a mi propio ego o estoy alimentando mi conexión con Dios. Viene lo que dijo Carolina Urdaneta, es decir, ¿cómo logro la conexión? Cuando tú logras, mientras más conexión tienes con Dios, contigo y con la vida, el ego muere. El ego muere solito. Tú le quitas
la corriente, tú le quitas la energía y él muere solito. La conexión al alimento. ¿Cómo logras la conexión? Con una relación. Y la relación te trae esto. Entonces, ustedes dirán, ok, pero ¿cómo hago yo en los momentos en los que escucho una persona, otra persona, un problema, otro problema, otro problema, otro problema, otro problema? Y entonces, después, ¿cómo yo lo dreno? En la oración. Pero en la oración yo busco conciencia, congruencia y verdad. Entonces, no me basta solo con escuchar un predicador o hasta la misma palabra. Yo necesito que la palabra me permita entrar en confianza. Entonces, el primero, para que la conexión se sostenga, tiene que haber relación íntima y tiene que haber confianza. Y eso hace que la fe se expanda. La fe se expanda. ¿Cómo logro esto también? Y la herramienta es que la confianza siempre se alimenta de la fe en un plan. O sea, Dios tiene un plan y no es un plan, es todo lo que sucede. Ah, este era el plan de Dios, Dios lo permitió. Hoy, inclusive a alguien que yo le dije, no, Dios no fue que lo permitió, porque si no, en la Biblia, cuando Elías apareció el terremoto, dirían, fue Dios. Entonces, la confianza en un plan, es decir, Dios en mi vida tiene algo positivo, tiene algo grande y tiene maravilloso. Y yo lo que puedo hacer es confiar en los pasos. Para tomar decisiones correctas, yo solamente puedo entrar en confianza y sumisión. Si entrando en confianza se expande mi miedo, yo estoy orando desde el ego. Entonces, allí es donde la terapia de Dios o la teoterapia entra en la parte más bonita. Desde qué área de mi vida estoy orando. Estoy orando desde el ego, estoy protegiendo mi miedo, ¿no? Entonces, todos tenemos esos mecanismos. Y si ese mecanismo lo llevamos a la oración, si yo agarro semillas junto, buenas y malas, y las dos las planto en la tierra, crecen las dos. Entonces, en la oración crece mi relación con Dios, pero también crecen todos mis miedos y todos mis temores. Entonces, salen todas esas cosas que me perturban a mí, donde la culpa, la recriminación, el automaltrato, el autocastigo, el autodesprecio. Y si lo escuchamos de otro, entonces a veces nosotros tenemos en esos espacios las peores condiciones para crecer emocionalmente. Entonces, ¿cómo crece? ¿Cómo crece emocionalmente y espiritualmente la terapia de Dios? Cuando tú entras y lo primero que quieres es ver desde qué parte estás siendo más auténtico cuando oras. Uno, si el plan que tienes para tu vida va conforme a Dios, ¿te da paz o te sientes culpable? Porque esta es la otra. Y aquí vamos al quinto punto. Si mi plan exige sacrificios y no me llevan a tener tranquilidad y paz, sino que aumenta la culpa, aumenta el castigo, aumenta la inseguridad, entonces tú ves a personas con mucha fe y llenas de inseguridades. Llenas de inseguridad. Y yo después de que pasé de la teología a la psicología, lo que más me ayudó fue lo siguiente. Y había personas que me decían, no es que yo le tengo temor a Dios, ¿sí? Yo le digo, no, usted no le tiene temor a Dios, usted le tiene temores a vivir. Y culpa a Dios de todas las limitaciones que siente en su vida para luego no vivir. Entonces, la terapia de Dios ¿en qué lleva? Ok, yo tengo un desafío en la vida y tengo que enfrentarlo. Ahora, ¿cómo lo enfrento? Con confianza, con conexión y con relación. Entonces, yo no puedo decirle a Dios, no, es que yo tengo una relación en mi vida que me destruye por mucho tiempo y yo me tengo que quedar en ella porque tengo que lucharla y etcétera. Y yo le tengo temor a Dios. No, tú no le tienes temor a Dios, tú le tienes temor a tomar una decisión, a salir de la dependencia. Entonces, la verdadera terapia de Dios nos lleva a reconocer nuestra realidad
Y pregúntate un momento, si Jesús estuviera frente a ti, ¿qué te pediría hacer en esa circunstancia? Entonces, eso por ese lado. ¿Alguna pregunta? Es decir, si yo estoy orando y siento esa paz, esa serenidad, no estoy, o sea, y ese es mi resultado en la oración, quiere decir que no oré bajo el ego, porque pues a veces es como difícil un poquito diferenciar, o sea, estar consciente de dónde estoy, si desde el ego o estoy orando desde el ego, desde el miedo, desde sí, pero no tengo esa conexión real. Es decir, que definitivamente es sentir esa paz. Sí, y que sientes que no proteges algo. El problema es que hacemos algo, tomamos una decisión y oramos y estamos protegiendo algo, que fue lo que hablamos al principio. Entonces, ¿cómo reconozco que estoy en terapia de Dios cuando yo no protejo miedo, ni angustia, ni desesperación, ni depresión, ni mecanismos de, de autotortura? ¿Sí? Cuando lo que oro no protege esto, estoy orando yo. Pero cuando lo que oro protege esto, está orando el ego. Continúa. Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, en la Biblia yo veía a Jesús orando y Jesús dice, después de decir estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado. Y justo cuando él sabe que lo que le toca es la muerte, dice, glorifica a tu Hijo para que también te glorifique a ti, porque tú has dado a tu Hijo autoridad sobre todo hombre para dar vida eterna a todos los que le diste. La vida eterna consiste en esto, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Yo te he glorificado aquí en el mundo, pues he terminado la obra que tú me confiaste. Ahora pues, Padre, dame en tu presencia la misma gloria que yo tenía contigo antes de que existiera el mundo. Y esto es el amor primero. Y quiero que lo sostenga y le voy a pedir a Carolina, a María Carolina, el amor primero. ¿Sí? Va a sostener esta frase. Él sigue, a los que escogiste del mundo para dármelos, les he hecho saber quién eres. Eran tuyos y tú me los diste. Han hecho caso de tu palabra. Ahora saben que todo lo que me diste viene de ti, pues he dado el mensaje que me diste y ellos lo han aceptado. Se han dado cuenta de que en verdad he venido de ti. Yo te ruego por ellos. No te ruego por los que son del mundo, sino por los que me diste. Aquí Jesús se da cuenta que no estaba cargando con todos. Cargó con los que les dio. Y por allí empezaba. La responsabilidad de que ellos no se perdieran fue la primera eran 12, no era otra cosa, no era el mundo entero. Ahora saben que, pues, ajá, perdón, eran tuyos y tú me los diste y han hecho. Ahora saben que todo lo que me diste viene de ti, pues les he dado este mensaje que me diste. Te ruego por ellos, no por los que son del mundo, sino por los que tú me diste, porque son tuyos y todo lo mío es tuyo. Yo no voy a seguir en el mundo, pero ellos sí van a seguir en el mundo, mientras que yo me voy a estar contigo. Y aquí Jesús empieza a hablar de todo esto. No te ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer. Y cuando les dice, confíen, yo he vencido al mundo, Jesús habla de su vida. Y si la vida de Jesús no estuvo exenta del bullying, del rechazo, de la violencia, entonces ¿por qué la mía tiene que estarlo? En los dioses griegos, los dioses del Olimpo son intocables, pero eso no existe para nosotros. Que nosotros superamos eso y entramos en otro, ¿verdad? Y cuando te digo el amor primero, el amor primero es una conexión
con la sensación de conocer a Dios. Esa primera sensación es la que es como el amor, el primer amor que conoce un hijo cuando está con su madre. Protección, seguridad, confianza, armonía. O sea, el niño en su primera etapa siente que todo lo suple su madre. Aun cuando le salen los dientes, aun cuando se cae, aun cuando da los primeros pasos. Ese es el primer amor. ¿Sí lo ven? Ese primer amor es la transformación de nuestra relación. Entonces, ¿cómo la terapia de Dios, ¿sí?, nos da eso? Primero, primer paso, elige un canto, un párrafo de la Biblia, la verdad, con el cual quieras entrar a la verdad de Dios. Ora y luego pregunta en tu propia oración o en el momento de quebranto, con esta oración, ¿qué sentimientos alimento? Sentimientos de angustia, sentimientos... ¿qué? Luego de allí, alimenta la conexión. ¿Y cómo lo hace? Con confianza. A ver, confío esto, confío en mí mismo, confío en que tengo los recursos y ya tu cerebro empieza a bajar los niveles de cortisol y empieza a aumentar los niveles de oxitocina y los otros neurotransmisores del aprendizaje. Lo último, vuelve al primer amor, es decir, siéntete que si te agarras de Dios, no es que la vida va a dejar de ser vida, sino que te sientes completamente rodeado de su calor, su ternura, su amor y su palabra. ¿Hasta ahora alguna pregunta? No es una pregunta, pero quería también acotar, ¿no? Que en la Biblia hay muchas promesas que Dios nos hace. Entre esas, por lo menos hay muchas personas que caen en depresión, se sienten solos, se sienten tristes, y Dios en la palabra sagrada nos deja una promesa que Él dice que Él estará con nosotros, o Él está con nosotros, estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Y no solo eso, en otra parte también nos dice que nos pensó, que nos soñó, que nos ama. Y esas son promesas en las que nos podemos, como tú lo acabas de decir, pues rumiar en nuestra mente y amarrarnos a eso, en eso nos podemos ir creciendo en la fe y abandonándonos en Él, pues confiando que es nuestro Padre que nos creó, que nos deseó tal cual somos y con todas nuestras virtudes y defectos, pero bueno, que también nos quiere mejor. Y en esas promesas, ese amor eterno que nos tiene, que es filial, que es de protección y que es amoroso y que siempre está presente en cada uno de nosotros, si nosotros así lo reconocemos. Ok. Ahora, el reconocimiento, vuelve la palabra reconocimiento. El primer reconocimiento es la realidad. Cada uno reconoce su realidad. Si no reconoce su realidad es muy difícil transformarlo. Ahora el segundo reconocimiento, viene el reconocimiento de mi fragilidad. El reconocimiento de mi fragilidad me permite a mí lo que en terapia común es la validación de mi dolor, de mi quebranto. Cuando una persona viene a terapia, necesita validar eso. Cuando validamos su dolor, es una cosa, pero cuando alguien me viene con una historia, a validar la historia, yo la historia no se la compro. Porque la historia es la historia de víctima, la historia de sufrido, la historia del Salvador, la historia, no. Validamos lo que sentimos, no la historia que nos narramos. De la misma, ¿por qué? Porque la historia viene del ego. Ok. Cuando tú hablas de todo esto, las promesas y todo esto son parte ya de lo que es vida espiritual. Pero para una estructura de cómo yo hago y entro en esto, y esto va para Carolina, que Urdaneta, que fue la que escribió esto, que cuando iba a participar, el primero, entra en oración. La oración como un espacio de reconocimiento. Tus emociones, tus sentimientos y tus propias evasiones. Luego, ¿qué alimenta? Luego, confianza.
y luego el primer amor, es decir, la dependencia total de Dios. Y en esa doble dependencia se cumplen las dos acciones. Dios hace todo y yo hago todo. Sí. Lo que Él tiene que hacer y lo que Él quiere hacer y lo que Él puede hacer, Él lo va a hacer. Y yo lo mismo. ¿Sí lo ven? Esto genera como que si estuviera yo trabajando en equipo. Ahora, en el caso de momentos como los que han sucedido, sobre lo del terremoto y lo demás, ¿cómo no entrar en esto? ¿Cómo? Bueno, reconociendo que lo que decía Ildemar, un poco conocer. Van a haber réplicas, sí. Y cuando hay réplicas, yo lo que hago es reconocer que esto me permite a mí que a pesar de estar en alerta, también me permite a mí estar preparado. Segundo, es parte de todo este movimiento que se está dando. Y tercero, yo no puedo alimentar un miedo. Un miedo, solamente puedo conocer lo que debo hacer, lo que voy a hacer y lo que confío que puedo hacer. Con los niños, ¿verdad? Por lo que Carolina me pidió, ¿qué hacemos? Los niños tienen estrés postraumático. ¿Y qué hacemos? Los abrazamos, les ayudamos a regular su respiración, les mostramos confianza, les transmitimos las normas, les pedimos que expresen lo que han sentido y luego los volvemos a regular. Los niños sienten mucho miedo y como sienten mucho miedo, ¿cómo los conectamos para superar este miedo? Los abrazamos, regulamos su respiración, el nivel de oxitocina sube. Y cuando el nivel de oxitocina sube, tú empiezas a decirle, estás seguro conmigo, yo te cuido, yo te protejo, yo puedo ayudarte. Cuando sucedan cosas difíciles, sabemos qué tenemos que hacer, yo te guío, confía, esta es tu casa. Dime qué sientes, ¿sí? ¿Qué sentiste en ese momento? Y permítale. Y ayúdale a completar las palabras. A los niños hay que ayudarles a completar, porque ellos sí saben lo que está pasando. Ellos saben y ven todo, comprenden, pero no saben verbalizarlo. Como no saben verbalizarlo, su silencio se convierte en trauma. Es el silencio, la incapacidad de transmitirlo. Entonces, a esos niños, ¿cómo les damos contención? Ayudándolos a decir, esto es, y completando la historia, completando la secuencia de hechos para que expliquen lo que sintieron, lo que vivieron. Y cuando sientan, tú empiezas a ayudarles a respirar, les ayudas, les das, lo sostienes, lo abrazas y les das oxitocina al máximo. ¿Por qué? Porque ellos entran en confianza. La oxitocina es el neurotransmisor, ¿verdad? De la relación. Entonces, cuando lo abraces y le transmites la información, le transmites seguridad. Confío en ti, tú sabes lo que podemos hacer, ¿sí? Y en una circunstancia difícil lo haremos juntos, lo lograremos juntos. Esta es la información y eso se va a quedar grabado como... ¿Sí? Esta información, esta última parte es muy bonita porque en este momento mueve a muchos. Entonces, ¿cómo lo podemos mejorar? Bueno, transmitan confianza, hablen de la realidad tal y como pasó, es decir, hubo un movimiento muy fuerte, la tierra se estremeció, se agrietó, todas las cosas son frágiles en esta vida, todas las cosas tienen un punto de fragilidad, los edificios, las personas, los carros, todo tiene un punto frágil. ¿Qué sucede? Nosotros podemos resolverlo. Abrazan, respiran, regulan, ¿sí? Regulan, ¿sí? Le transmiten, yo también sentí miedo, pero estaba contigo. Saber que tú estás me motiva a cuidarte, a protegerte, a buscar una salida. Le doy gracias a Dios por tu vida. Y eso es, primero, tiempo de calidad. Segundo, recursos cognitivos claros. Y tercero, es oxitocina a un nivel astronómico. Entonces, como la oración es un camino privado, yo sí les voy a decir, en su oración, primero mucha presencia de Dios, del Espíritu Santo, hagan su oración, desnúdense, como dijo Keila,
con su alma, con sus sentimientos. Dígale, cargo esto que es muy pesado, esta vida me estorba, esto no lo quiero. De allí pasen al reconocimiento, a la aceptación, es decir, pero esta es la vida que tengo. O sea, esto es lo que detesto de mi vida, pero también, o esto es lo que no me gusta, o esto es lo que o este problema es lo que, ¿ya? Pero lo reconozco, lo acepto, y lo acepto no porque, voy a cargármelo, voy a echármelo encima, no. Lo acepto para enfrentarlo, para ir a él. Y entras en confianza, relación y conexión. Y el último, te abandonas. Es decir, haces toda tu parte, que Dios hace la otra completa. Por ejemplo, y con esto cierro, cuando me dieron el disparo en la boca, efectivamente yo no tenía familia allí, estaban todos lejos. Todo lo que tenía que hacer, lo hice, que era salir de aquel lugar, expulsar a los delincuentes, buscar ayuda, mantenerme consciente, pedir adrenalina, todo lo que era mi conocimiento que podía poner estaba allí. Yo hice toda mi parte. ¿Y Dios qué hizo la otra? Dios en ningún momento apartó mi alma de mi cuerpo, y es decir, me mantuvo con vida. Pero no me podía mantener con mi vida para yo mirar el sufrimiento y tirarme allí. Es decir, la reacción y cómo yo libero a través de Dios todas las memorias traumáticas, reconociendo que mi presente no es mi pasado. Entonces, les digo, por ejemplo, yo digo, no estoy solo, mi vida tiene propósito, no necesito controlar todo, puedo confiar, puedo descansar, esto especialmente para la noche, puedo volver al amor, Dios está conmigo, su presencia es suficiente para mí en este momento. Y entonces, todas esas cosas son las que permiten. Y el recuerdo traumático es, el carro que me iban a robar era el carro. Es decir, el carro no es un recordatorio de mi sufrimiento, no, es un objeto. El sonido de los motorizados queriendo obstruir tampoco, tampoco es una memoria de alerta, no, eso es mi pasado, es mi pasado, mi presente es mi presente. Cuando yo separo esto, y yo le digo, en este presente tú estás, y tú y yo escribimos esta historia, las memorias del pasado estarán allí, pero ya no son trauma. Perfecto, por el día de hoy es suficiente. Como eso se ejercita en la práctica, no les proporciono material. ¿Por qué? Porque esto es algo que en nuestra vida espiritual es necesario de manera continua. Para mí es necesario cada domingo o cada momento que puedo ir a la iglesia, cada momento que puedo escuchar su palabra, darle la oportunidad, reflexionar no solamente cuando hay un problema, etcétera. Entonces, para que ustedes hagan la práctica, tienen que ir a la oración personal con Dios. Recuerden, las dos, donde está la angustia y la felicidad es en el mismo lugar del cerebro. Y no podemos estar a la vez. ¿Cómo se pasa de un lado al otro? A través de la confianza y la aceptación. Salimos de la alarma, el miedo, la angustia. Y el otro es, pregúntense siempre en la oración, ¿qué miedo, qué sentimiento estoy yo validando y protegiendo en esta oración? Porque si no, nos pasa como Job. Job le pasa de todo y en la primera oración dice, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a él. Si aceptamos de Dios los bienes, ¿por qué no los males? Pero luego, cuando le viene la siguiente, dice, maldito el día en que nací, maldito el día en que se dijo un varón. La oración de él fue completamente diferente. ¿Qué estaba validando él allí? Todo lo que realmente había por dentro de él. Por eso Dios lo dejó un rato, que sacara todo, porque realmente de ahí salió el verdadero Job. Y el verdadero Job no fue el que soportó y no maldijo a Dios. El verdadero Job apareció después de que todo lo que le pasó y empezó a decir maldito, maldito. Y usó una palabra ahí para todo eso. Y uno dice, mira. Entonces, es eso.
por el día de hoy estamos completos. Bendiciones para todos. Utilicen lo que le dije. En Elías, Dios no estaba en la tormenta, no estaba en el huracán, no estaba en el terremoto, estaba en la suave brisa y en el ángel que le proveía un pan y agua, lo necesario para el siguiente paso. No le dejó un mercado, no le dejó un pase, no le dejó una bolsa para toda la vida, le dejó un pan y agua. Dijo, come, que el camino es superior a ti. Así que, y es lo que yo les digo ahorita, ¿de dónde se alimentan? De la conexión. Levántense y coman, que el camino es superior a sus fuerzas. Entonces, feliz noche a los de acá y a los de acá de TikTok. Gracias. Dale bendiciones a Dios todos. te bendiga.